2006 y con también el cambio de gobierno, en el año 2006 entra a gobernar Aznar, hay un cambio también en la dirección del Prado, porque es un cargo que siempre ha estado bastante a merced de los vaivenes políticos. Y entra a dirigir el Museo del Prado Fernando Checa. Por Fernando Checa cambia la política de exposiciones, y ese cambio también es un reflejo de lo que había estado ocurriendo en la Universidad Española durante ese tiempo. En el año 96, en el 96 el Prado hace casi como el epígono de todas estas exposiciones dedicadas a la obra, a la vida y obra de un artista, mediante una enorme en cantidad, una enorme exposición sobre Goya. Se cumplía el 250 aniversario de su nacimiento, en la que se reunían cerca de 120 obras del Museo del Prado, más 80 o 90 obras exteriores, ¿no? Un tipo de exposición que en cierto sentido casi había dejado de tener razón de ser. Mientras en el año 68 Julián Gallego había publicado Visión y símbolos en la pintura española. El mismo Gallego en el año 76 había publicado El pintor de artesano artista. En el año 72-73 Solana Alpes había publicado su tesis sobre la Torre de la Parada. Eliot y Brown habían publicado su libro sobre el Buen Retiro. El propio Checa había hecho su tesis no sobre la vida y la obra de ningún artista, que era lo habitual hasta la generación anterior, sino sobre la imagen de Carlos V. Los intereses de la universidad para esa época habían cambiado bastante. Se estaba produciendo una especie de dicotomía entre lo que era la política expositiva del museo y lo que eran los intereses de la mayor parte de la profesión. En parte eso se encuajó a partir del año 96 con Checa, cuando empieza a haber otro tipo de exposiciones. Con esto tampoco quiero arrojar una opinión peyorativa sobre las exposiciones anteriores. Fue muy importante que Rivera, que Murillo, o que Herrera o que Perea pudieran tener sus propias exposiciones monográficas, porque permitió que se les conociera mucho mejor. Simplemente había un desfase entre los intereses del mundo académico, digamos, y los intereses del Museo del Prado. En parte con Checa este tipo de cosas, digamos, se aúna. Checa, antes de llegar a la dirección del museo, había hecho una exposición importante en Toledo, Reyes y Mecenas, en el que el acento no se pone en los artistas, sino que se pone en su contexto y se pone especialmente en los patronos de esos artistas. Poco antes de llegar a la dirección del Museo del Prado, él había sido comisario de una exposición que tuvo una de sus sedes en el Prado, dedicada al Alcázar de Madrid, es decir, el palacio real de los monarcas antes de que se incendiara en 1734, una exposición que no incidía tanto en el aspecto arquitectónico como en lo que esa arquitectura tenía de contenedor de obras de arte. El acento se ponía ya en el lugar y de nuevo en los patronos y no los artistas. En el año 98 hay una exposición sobre varias exposiciones sobre Felipe II, una de cuyas digamos, hay varias exposiciones, y una de ellas en el Prado. En el 2000 el Prado
se organiza la exposición Carolus en Toledo sobre Carlos V, con una intervención fundamental del Prado. En el año 99, para celebrar el nacimiento de Velázquez, en vez de buscar una exposición directamente sobre el Prado, sobre el pintor, el Prado organiza una exposición titulada Rubens, Velázquez, Van Dyck, tres pintores cortesanos del siglo XVII. Lo que había ocurrido con las publicaciones y muchas otras que les he citado anteriormente es que sobre la historia del arte que se hizo en España, dejó por un lado, ya no fue prioritario el acento sobre los artistas, pero también desapareció el acento fuertemente casticista que había existido hasta ahora, ¿no? La generación de historiadores posterior a Pérez Sánchez y algunos de ellos contemporáneos, como el propio Gallego, empezó a ser muy consciente de que lo que no se puede entender, gran parte de lo que se estuvo haciendo en España, aislándola del contexto internacional. No se puede entender a Velázquez sin tener en cuenta a Tiziano o a Rubens. Entre otras cosas porque el principal lugar para el que trabajaban y donde trabajaban, que era la corte de Madrid, era un lugar cosmopolita desde un punto de vista del coleccionismo, ¿no? Entonces, este cambio de un determinado tipo de exposiciones a otro tipo de exposiciones significa, como digo, un cambio de acento. Ya no hay una voluntad casticista y tampoco hay un énfasis en una historia filológica del arte. No hay una voluntad casticista, pero sí hay una voluntad imperialista, ¿no? En el año 96, como digo, llega Aznar al gobierno. Una de las primeras cosas que se hacen en los años siguientes es organizar una sociedad estatal, la sociedad estatal Felipe II, que luego se transforma en Felipe II Carlos V, dedicada a celebrar los centenarios tanto del uno como el otro, e insensiblemente se pasa de la idea del arte español a la idea del arte hecho por la monarquía imperio español, ¿no? Ya la idea no es España, sino la idea es una monarquía que controla territorios no solo en la península, sino también en Italia, en Flandes y en América, ¿no? Y aunque tampoco es una cosa que quiero decir, las bases estaban puestas anteriormente, ¿no? Libros como Un palacio para el rey están situando la actividad pictórica de la corte madrileña en relación con la de toda Europa. Aquí, digamos, se produce una especie de confluencia entre... bueno, tampoco hay que olvidar la presencia de Eliot, que es el gran historiador del imperio español, la presencia de Eliot en muchas de estas manifestaciones, ¿no? Pero en muchos sentidos, exposiciones, intereses, este tipo de intereses van bastante de la mano, ¿no? Bueno, esto es rápidamente la exposición de las gafas de Felipe II, Carlos V, se llega a la de Felipe V, a Velázquez, Rubens, Van Dyck. Empieza a haber ya nuevas exposiciones monográficas como la dedicada a los 5 sentidos y el arte, que se organizó con Cremona. Hay una exposición dedicada a Latour, que tiene su origen en una de las cosas que generan exposiciones,
que son las adquisiciones que va haciendo el museo. En los años 90 se compra el tocador de Fanfonia de Latour, y con ese motivo se reúnen varias pinturas más de Latour que representan músicos. Esta es la exposición dedicada al Palacio del Planeta, que tiene lugar unos años después de la salida de Checa del museo, pero que fue de alguna manera perfeccionada entonces. En esos momentos hay dos obstáculos importantes que impidieron que el Prado hiciera más exposiciones, porque cuantitativamente en estos años fueron pocas, fueron muchas menos de las que hay actualmente, y por un lado, sobre todo hay una cuestión espacial. El Prado seguía careciendo de espacios que pudiera dedicar específicamente a exposiciones. Cada vez que había una de estas exposiciones había que vaciar salas del Prado, y eso hasta prácticamente 2007. Aquí tienen una lista de la exposición de Tintoretto, que tuvo que celebrarse en la Galería Central. Al mismo tiempo, el Prado está en obras desde prácticamente 1907, los 6-7 años siguientes. El Prado estuvo remodelándose constantemente dentro del propio edificio de Villanueva, lo que también ralentizó las exposiciones. En los últimos años de la década de 1990, el Prado crece desde el punto de vista de su personal científico. De hecho, actualmente hay 16 conservadores con competencias sobre colecciones. Ese salto en el personal sería fundamental para que a partir del año 2000 hubiera también un salto en el número de exposiciones. Bueno, aquí ven el edificio de Villanueva, y sobre él la ampliación. La ampliación no se inaugura hasta el año 2007. Fue importantísimo disponer de un espacio para exposiciones, aunque no dejaba de ser un arma de doble filo. Disponiendo no de uno, sino de 3 espacios para exposiciones, se podía liberar la presión sobre el edificio de Villanueva. Ya la colección permanente no entraba en competencia con las exposiciones temporales, pero al mismo tiempo, si tienes 3 salas de exposiciones, acabas creándote la obligación de llenar permanentemente esas salas de exposiciones, lo que significa que te obligas a elevar el número de exposiciones. En muchos casos no porque pienses que es lo deseable, sino porque la propia dinámica espacial del edificio te obliga a ello. Al principio uno se puede relajar y piensa, no pasa nada si quedan 1 o 2 salas vacías. Con el paso del tiempo, la asistencia de esas salas vacías empieza a ser casi una llamada de atención, y la institución acaba obligándose a ocupar permanentemente esas salas. De manera que a partir de los primeros años de este siglo XXI, el Museo del Prado ha multiplicado las exposiciones. Como digo, tiene que ver con que, sobre todo a partir de 2007, tenía más espacio. Tiene que ver también con que el personal científico de la institución se ha más que duplicado desde el año 96. También tiene que ver con otra cuestión. A finales de 2001 y a finales de 2002 cambia el estatuto jurídico del Museo del Prado. El Museo del Prado obtiene
mayor autonomía de la que tenía antes. Esa mayor autonomía tiene que ver, por un lado, le permite obtener sus propios recursos económicos, pero también, por otro lado, con el paso del tiempo, significa que el Estado cada vez aporta menos al museo, y las exposiciones se convierten en un medio imprescindible para captar no solo fondos. Se captan fondos de dos maneras. Por un lado, a través de las entradas de las exposiciones, y por otro lado, y sobre todo, porque es más fácil convencer a una gran empresa de que financie un acto concreto y que va a tener una gran visibilidad durante un tiempo determinado, como es una exposición, que convencerla de que haga algún tipo de mecenazgo permanente hacia el museo. Por lo que las exposiciones, con la facilidad que ofrecen para captar inversión externa, acaban siendo un buen negocio para el museo. Eso, en unas circunstancias en las que el museo cada vez está más obligado a generar sus propios recursos, significa que el museo cada vez tiende a organizar un mayor número de exposiciones al año. Y rápidamente, ¿qué exposiciones se organizan? Cambia el tono respecto a las épocas anteriores. En parte tiene que ver con el director que entra a partir de 2002, que es Miguel Zugaza. Miguel Zugaza es una persona, digamos, un especialista en la gestión cultural, que había sido subdirector del Museo Reina Sofía, que cuando llega al Prado llega desde el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que había dirigido. Es un director muy interesado, entre otras cosas, por el arte contemporáneo, y eso se va a notar también en la política de exposiciones del museo. Lo que ocurre en estos últimos 13, 14 años es que son tantas las exposiciones que se están celebrando, que eso necesariamente hace que la variedad de enfoques, la variedad de temas, la variedad de tamaños también sea extraordinariamente amplia. Pero dentro de esa variedad podemos ver varias líneas y podemos ver intereses determinados. Se recuperan las exposiciones monográficas dedicadas a artistas importantes, pero con un cambio respecto a la primera época. Ya en su mayor parte no son artistas españoles, sino que son artistas extranjeros, algunos de ellos muy vinculados a la propia institución, como son el caso de Tintoretto, de Tiziano. De Tiziano se celebra una exposición con más de 50 obras. Fue la exposición de Tiziano más extensa que se había celebrado desde que el año 36 se celebró una en Venecia, pero Tiziano, Tintoretto, el último Rafael, el joven Van Dyck. También hay exposiciones sobre artistas escasa o nulamente representados en el museo, exposiciones monográficas como la dedicada a Rembrandt, la dedicada a Vermeer, la dedicada a Chardin, exposiciones. Esta es la lista de Chardin. Exposiciones en lo que respecta al arte español. Hay varias exposiciones sobre el siglo XIX que hasta entonces no había sido demasiado bien tratado desde el punto de vista de la política expositiva. Esta es una lista de la exposición de Turner, que Turner y los maestros se titulaba. Hay exposiciones dedicadas al arte español del XIX. En la pantalla ven la dedicada a Martín Rico.
La de Sorolla, Sorolla de todas formas se organiza por muchas razones, no solo una reivindicación de un pintor que ya en las últimas décadas está suficientemente reivindicado, también había una razón económica para organizar la de Sorolla porque se sabía que iba a ser un boom y de hecho me parece que fueron como 550.000 los visitantes, más incluso que la de Velázquez del año 90. Algo parecido ocurre con la exposición sobre el Hermitage, ¿no? Que en ese caso rebasó todo tipo de previsiones. En el caso esta es una lista de la exposición de Hermitage, exposiciones en este caso Pintura de los Reinos. Luego está el caso de los artistas españoles sobre los que en las décadas anteriores se habían organizado exposiciones monográficas en las que se estudiaba, digamos, toda su obra. Lo que se hace ahora es, una vez ya con ese precedente, lo que se hace son exposiciones mucho más, digamos, más que especializadas. No hay una exposición general sobre Goya, sino una exposición sobre Goya y la guerra, por ejemplo. O hay varias exposiciones, pero eso ya desde la época de Checa, sobre la obra gráfica, estampas y dibujos de Goya. En el caso de Velázquez ya no tiene sentido repetir la exposición del 90, pero sí reflexionar sobre aspectos concretos de la figura de Velázquez. Por eso en el año 2007 se abre la exposición Fábulas de Velázquez sobre el pintor, sobre la obra religiosa y la obra mitológica del pintor, y en el año 2013 se abre la exposición Velázquez y la familia de Felipe IV sobre los últimos retratos de Velázquez y su continuación a través de Mazo y a través de Carreño. En el caso de Murillo, que en el año 82 fue protagonista de una exposición general, lo que se ha hecho ha sido una exposición sobre Murillo, Justino de Neve. En el caso de Rivera, lo mismo, una exposición sobre el joven Rivera, un tema que estaba de actualidad historiográfica, porque digamos que lo que es el descubrimiento de los primeros años de la actividad de Rivera en Roma ha sido una de las grandes aportaciones de la historiografía a la historia de los pintores españoles. En el caso del joven Rivera, no solo es un reflejo de ese interés historiográfico, sino también es una respuesta directa al hecho de que el museo había comprado en 2001 la resurrección de Lázaro, que ahora mismo ya es unánimemente considerada una de las obras maestras de este Rivera romano. Bueno, hay también exposiciones misceláneas, la dedicada al paisaje clasicista, la Arte y Poder, que reunía pinturas de las colecciones reales con armaduras procedentes también de la Real Armería, la Espléndida de las Furias, que se celebró el año pasado. En todos los casos, en las Furias o Arte y Poder son exposiciones que en gran parte se nutren con material que custodia el propio museo del Prado. Y en esta época también, que yo creo que es una de las cosas que mejor definen las exposiciones de los últimos 15 años, y es una especie de mirada introspectiva hacia el museo, hacia su historia y hacia lo que ha significado el museo desde el punto de vista del desarrollo de la pintura española, pero también de la pintura europea, una vez que el museo abrió sus puertas. Se han sucedido las exposiciones a través de las cuales el Prado ha reflexionado sobre sus propios orígenes, como la dedicada a la sala reservada, como la dedicada al grafoscopio, en la que se mostraban
fundamentalmente los criterios a través de los cuales se rigió la ordenación de las colecciones del museo durante los 100 primeros años de su historia. De este tipo también fue la exposición Arte Protegido, que versaba sobre la protección del patrimonio histórico durante la guerra civil. Bueno, y estos son dos exposiciones, es el último tipo de exposición que está organizando el museo y que tiene mucho que ver con circunstancias económicas, ¿no? A partir del año 2008-2009, sobre todo durante los últimos años, a partir del año 2011 y con la crisis generalizada, el museo pierde capacidad económica. Por ejemplo, en el año 2013 el Ministerio, que hasta entonces aportaba un 50% de los fondos del museo, decidió aportar un 30% menos, y en el año 2014 también ha decidido recortar más el porcentaje de su aportación a los fondos del museo. Eso tiene dos consecuencias desde el punto de vista de las exposiciones. Por un lado, con esos recortes del museo y con la mayor dificultad para encontrar patrocinios, se ha tenido que restringir el número de exposiciones, pero también por lo mismo por un lado se están organizando un tema del que aquí no he hablado, pero que es importante, exposiciones itinerantes, exposiciones en el exterior, que son exposiciones que vende el museo para recaudar fondos, y el propio museo, para no mantener, digamos, ociosas sus propias salas de exposiciones, está organizando muestras basadas fundamentalmente en sus propias obras. Es el caso de la que tuvo luego la Belleza Encerrada, que ha tenido aquí una sede aquí en Barcelona. Es el caso de la que tuvo lugar sobre Rubens, espléndida porque mostraba en un espacio diáfano la colección de Rubens entera del Prado. Generalmente hay una parte importante de esa colección que está en almacén, por primera vez se pudo ver expuesta entera. Hoy la exposición que cierra precisamente este domingo sobre Goya en Madrid, ¿no? Es, digamos, una manera del museo de reinventarse, de mantener ocupadas las salas de exposiciones y al mismo tiempo de hacer que enjuagar un poco los gastos. Pero sobre todo en los últimos años, paralelamente digamos, a esa mirada introspectiva, a esa reflexión sobre episodios importantes de la historia institucional del Prado, lo que se ha hecho, se han propiciado otro tipo de exposiciones, un tipo de exposiciones que tienen como punto de partida la definición que hace un visitante del Prado a principios del siglo XX, el pintor inglés Charles Richter, que dice que califica el Prado como una escuela para los pintores. El Prado dice que es el más moderno de entre los pintores, de entre los museos antiguos. El Prado, a partir de su apertura en 1819, se convirtió en un museo moderno, se convirtió en punto de referencia para algunos de los movimientos pictóricos, también literarios, más importantes del siglo XIX, de todos los movimientos afectos, digamos, al realismo y afectos al naturalismo. El Prado fue una escuela para Courbet, lo que se sabe que vino y copió, para Manet y para muchos pintores de su entorno. Y de hecho, por ejemplo, casi todas las monografías sobre Velázquez que se publican a finales del XIX, la de Beruete, la de Stevenson, acaban con una reflexión sobre Velázquez como pintor moderno y en parte sobre el Prado como custodio de la obra
de la obra de Velázquez, ¿no? En el siglo XX recupera ese estatus en parte a través del Greco, porque Velázquez pasa en ese sentido a un tercer lugar, y en la segunda mitad del siglo XX Velázquez, sobre todo las meninas, empieza otra vez a interesar a los artistas modernos, ¿no? Entonces, digamos, ese es el punto de partida que utiliza de alguna manera como excusa el actual director, Miguel Fugaza, que por inclinaciones personales se siente muy atraído hacia la pintura del siglo XIX y hacia la pintura del siglo XX, y una parte muy importante de las exposiciones que han tenido lugar en estos últimos años tienen mucho que ver con la idea de vincular al museo con la pintura del siglo XIX y la pintura del siglo XX. Bueno, aquí ven una de esas ocasiones en las que el cuadro de Sargent, las hijas de Edward Boyd, fueron exhibidas junto a las meninas. El cuadro de Sargent es una especie de paráfrasis moderna, actualizada de las meninas. La primera ocasión en la que ocurre esto es con la exposición sobre el retrato español, que tiene lugar en el año 2004, en el que el Prado, el recorrido histórico sobre una faceta de la pintura española deja de interrumpirse como hasta entonces en el siglo XIX y se continúa hasta los años 70. La última obra expuesta era un autorretrato de Picasso del año 70. Del año 72, el año anterior de su muerte, pero sigue con una exposición sobre Manet, en la que, sobre todo en la zona de la galería central, las obras de Manet convivían con obras, sobre todo de Velázquez, pero también de Goya. Este tipo de cosas, de alguna manera, rompieron el equilibrio muy sutil que había entre los museos madrileños. Se suponía que al Prado le competía lo que es la pintura antigua y dentro del siglo XIX lo que era la pintura española y algún episodio de la pintura internacional, que a Reina Sofía le competía el arte del siglo XX y que a la Fundación Thyssen, basculaba entre lo que eran los movimientos impresionistas y las primeras vanguardias, ¿no? Era un equilibrio más o menos respetado con la invasión del Museo del Prado, ese tipo de terrenos, de alguna manera se alteró ese tipo de equilibrios y se alteró no necesariamente para mal, y cada vez la colección Thyssen organiza más exposiciones de arte antiguo. La semana que viene va a inaugurar una sobre Zurbarán y todo se ha hecho un poco más complejo, pero al mismo tiempo más rico, ¿no? Bueno, esta es una vista de la exposición sobre Picasso, tradición y vanguardia, que organizaron conjuntamente el Museo del Prado y el Reina Sofía. Aquí ven una de las salas de Reina Sofía donde se colgó los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, pero igualmente las salas del Museo del Prado convivían obras de Picasso con obras de maestros antiguos, al igual que conviven ahora mismo en la galería central Picassos que vienen del Museo de Basilea con las propias obras de la galería. Uno de los últimos casos es el Greco. El Greco no ha tenido ninguna exposición en el museo en estos últimos años, aparte de la que se hizo cuando se publicó el catálogo que hizo Leticia Ruiz y se expusieron todos los Grecos juntos, todos los Grecos del Prado, pero no ha habido una exposición monográfica sobre el Greco. Para el año Greco, el Prado, en vez de luchar por repetir una exposición monográfica, lo que hizo fue recuperar una idea que había llevado Pepe Álvarez Loquera cuando entró como conservador en el museo, que es reivindicar el papel del Greco para algunos de los principales artistas de finales del siglo XIX y de gran parte del siglo XX. Una exposición
exposición espléndida. Y en los últimos años el museo ha dado un paso más. Ya no solo se trata de mostrar la obra de artistas muertos que se puede, y ya consagrados, que se pueden leer como una especie de diálogo con las colecciones del Museo del Prado, sino que se trataba en un paso todavía más adelante de llevar artistas vivos al Prado cuya obra se relacione con el Prado o que propongan obras que pongan en comunicación su propia creación con las colecciones del Museo del Prado. Por entonces, cuando se hizo esta exposición, Twombly estaba vivo. Es una exposición sobre una serie que tiene sobre Lepanto, a la que se acompañó con Juan de Austria de Velázquez, que tiene detrás una especie de guiño más o menos irónico a la batalla de Lepanto. Tras la inauguración del Casón, de las obras del Casón en el año 2007, Miquel Barceló hizo una performance en la sala de Luca Giordano. Struve, que siempre se había interesado por lo que ha sido el estatus cambiante de las obras del Prado, de las obras de arte y por su función en los museos, hizo una exposición de fotografías en las que reflexionaba sobre, no tanto sobre las obras del Museo del Prado, como sobre las lecturas a las que se ven sometidas esas obras ya dentro del museo. A Francesco Giodice también se le invitó al Prado. Uno de los últimos ha sido Eduardo Arroyo, que tiene una serie sobre el Cordero místico, o Miguel Ángel Blanco, que propuso, con motivo del segundo centenario de la muerte de Villanueva, y aprovechando que el edificio del Museo del Prado había sido concebido como museo de historia natural, él, que se dedica sobre todo a manipular materiales de historia natural, lo que propuso al Prado es una exposición en la que esos materiales de historia natural dialogaran con las obras del museo, lo que era una manera de recuperar esos orígenes del edificio como vinculados a la historia natural o sobre. Bueno, creo que me paso de tiempo. Ahora, simplemente un poco con estas charlas les quería mostrar lo que ha sido la dinámica de exposiciones en el Museo del Prado, mostrar un poco las distintas variables. Hay más que condicionan lo que es la dinámica expositiva. Quería también mostrar cómo, si tratamos de distanciarnos y tratamos de adquirir un poco de perspectiva histórica, no deja de haber cierto tipo de coherencia, y una coherencia que seguramente no es una coherencia buscada por los responsables de la institución, sino que es una coherencia en la que ha intervenido más el azar, ¿no? Un museo que, entre otras cosas, nació porque así lo dijeron sus fundadores, para reivindicar la historia de la pintura española, un museo cuyo primer periodo intenso de exposiciones se dedica a la revisión sistemática de pintores españoles, con un tipo de exposición que obedece a una historiografía de carácter filológico, un museo que, una vez hecha esa revisión, da un paso que tiene mucho que ver con las circunstancias políticas y con la personalidad de un director determinado, un paso en el que la idea de vida y obra de artista es sustituida por la idea de su contexto,
pero que al mismo tiempo está haciendo énfasis en lo que, digamos, es un pasado imperial de la monarquía hispánica, un museo que da unas exposiciones que en este segundo parte se relaciona sobre todo con las colecciones reales, se relaciona con el propio pasado del museo, exposiciones Felipe II, prácticamente todas las grandes figuras de las colecciones que modelaron las colecciones reales tuvieron su exposición, y en un tercer paso un museo que de alguna manera reflexiona sobre sí mismo y reflexiona sobre lo que ha sido y ha significado la institución durante mucho tiempo como un lugar vivo y un lugar con el que algunos de los artistas más importantes de su tiempo en su momento establecieron un diálogo y un diálogo provechoso.